Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimado consejero de Avantia. Bienvenido a este primer curso en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que tenemos preparado para usted aquí en la entidad, ¿no? Desde este lado, desde el área de cumplimiento, pues para mí es un gusto estar, aunque sea por este medio, nuevamente con ustedes en este año 2023. Bueno, ¿qué vamos a ver en el curso del día de hoy? Vamos a tratar aspectos muy generales en materia de prevención, ¿no? Vamos a ver lo que es lavado de dinero, lo que es financiamiento al terrorismo, dónde están tipificados estos delitos, cuál es la importancia de que los estemos o que estemos participando nosotros como entidades financieras en este régimen preventivo. Muy bien, después las obligaciones mínimas que derivan de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, específicamente el artículo 124 y, bueno, de estas disposiciones de carácter general que nos van a llevar a la mano para el cumplimiento de estas disposiciones precisamente que se señalan en el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Y por lo último vamos a ver, bueno, yo como consejero, ¿qué hago? ¿Qué hago dentro del régimen preventivo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi papel que desempeño dentro del mismo? Entonces, precisamente esto es lo que vamos a abordar en este curso, aspectos muy generales, pero sobre todo para recordar y entender un poquito cuál es la importancia de prevenir estos delitos, sobre todo nosotros estando dentro del sistema financiero y pues por ende siendo más vulnerables a este tipo de ilícitos. Va muy bien. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros estemos aquí? Bueno, primero, que desde la alta dirección conozcamos todos estos lineamientos para poder solicitar, para poder llevar de la mano al personal de la entidad a el buen cumplimiento, ¿no? A sobre todo formar parte integrante de la prevención y hacerlo de manera eficiente, no solamente cumplir, sino hacerlo de manera eficiente para blindarnos a nosotros como entidad financiera a ser utilizados para este tipo de ilícitos. Aparte que también, bueno, pues tenemos la obligación, como ustedes saben, derivado de las disposiciones, que debemos de estar capacitados por lo menos una vez al año. Entonces, de acuerdo al programa de capacitación que se aprobó, bueno, pues para el Consejo de Administración competen dos sesiones, ¿no? Dos cursos de capacitación. Muy bien. Ahora, empecemos, ¿no? Empecemos con este curso, empecemos a ver estos aspectos generales del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. ¿Qué debemos entender por lavado de dinero? Es un proceso, ¿no? Configurado con una serie de etapas, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende realizar con este proceso? Encubrir el verdadero origen de los recursos. ¿Y cuál es este origen? Bueno, pueden ser actividades ilegales, o más bien son actividades ilegales que producen recursos, como cuál, como el secuestro, como el narcotráfico, como el robo, como la extorsión. Todas estas actividades ilegales que generen algún recurso, que esos recursos son sucios, son ilícitos. Entonces, para que puedan circular manera normal o que sin que llamen la atención de las autoridades o de cualquier otra persona, bueno, se tienen que esconder un poquito, ¿no? Hay que esconder ese origen, hay que de alguna manera moverlo para no llamar la atención y poderlo utilizar, ¿no? De otra manera, los criminales no podrían utilizar sus recursos más que aparentando un origen legal. Eso es precisamente el objetivo del lavado de dinero y eso es lavado de dinero. Muy bien. También se entenderá, bueno, que son producto de actividades ilícitas los recursos, los derechos o los bienes. No solamente es dinero, ¿no? Todo esto, ¿no? Y de cualquier naturaleza, cuando se tenga el indicio fundado o se tenga la sospecha de que provienen precisamente de una actividad ilegal. Entonces, ese es el verdadero objetivo y este es el insumo, ¿no? De todo este proceso, los recursos ilegales para poderlos utilizar sin ningún problema, pero ya aparentando que son legales, ¿no? Cuando realmente no lo son, pero ya podemos de alguna manera aparentar su legalidad. Muy bien. Ahora, como todo proceso, pues conlleva una serie de etapas, ¿no? ¿Y cuáles son estas etapas? La colocación, la estratificación y la integración. Muy bien. En la colocación, aquí el lavador ya dispone de los recursos sucios, ¿no? Por lo general, este dinero del que dispone es dinero en efectivo. Entonces, ¿qué pretende hacer? Bueno, pues introducirlo primero alguna actividad, ¿no? Ya sea algún comercio, al sistema financiero, alguna entidad financiera para empezarlo a mover, ¿no? Y de alguna manera que se le pierda ese rastro, que se le pierda esa trazabilidad al recurso. Entonces, esto es lo que se hace en la etapa de colocación.
disponen ellos del recurso y lo introducen ya sea al sistema financiero o alguna actividad legal, ¿no? ¿Cómo puede ser en el sistema financiero? Abriendo una cuenta. A lo mejor yo dispongo de 1 millón de pesos, pero voy a abrir 10 cuentas de 100,000 pesos a nombre de diferentes personas. Esas personas van a ir y se van a registrar ante la entidad financiera y van a aperturar una cuenta por 100,000 pesos, por ejemplo. Y cuando les cuestionan sobre este recurso, bueno, pues van a mencionar que viene de alguna otra actividad a la que ellos se pueden dedicar, ¿no? Sin mencionar realmente que proviene de otra persona y que proviene de un recurso ilícito, ¿no? De una actividad ilícita, perdón. Muy bien. Entonces, esa es la etapa de colocación. En la etapa de estratificación, ya una vez el dinero dentro del sistema financiero o de estas actividades económicas, de estas empresas, ¿qué se va a hacer? Entonces se va a mover, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo se mueve? Bueno, pues diferentes actividades financieras o diferentes transacciones financieras. Podría ser transferencias, podría ser emisión de cheques, cambio de cheques, mover el dinero de un lugar a otro, comprar bienes, venderlos, volver a colocar el dinero en el banco, etcétera, ¿no? Todas aquellas actividades que a ustedes se les vengan a la mente y que tiendan a qué, a perder el rastro del verdadero origen del recurso, ¿no? Esta es la etapa más importante del lavado de dinero y en esta es donde se va precisamente a lograr el objetivo que busca el criminal, ¿no? Y encubrir ese verdadero origen. Para por último, en la etapa de integración, ahora sí, reinsertar estos recursos aparentando una legalidad y que puedan ser utilizados de manera normal. Que si se cuestiona por ello, bueno, pues se tiene un fundamento aparentemente legal de esos recursos, ¿vale? Entonces, estas son las 3 etapas del lavado de dinero. Ahora, muy bien, ¿dónde tenemos tipificado este delito? Es decir, ¿dónde se encuentra la descripción, el tipo penal? Es un delito federal, entonces lo encontramos en el Código Penal Federal, exactamente en el artículo 400 bis de ese código, y se le denomina operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, si nosotros nos vamos al código y vemos el 400 bis, ¿qué dice ese artículo? Bueno, al que por sí o por interpósita persona, recuerdan el ejemplo que vimos ahorita, que utilizan otras personas para abrir cuentas, adquiera, enajene, administre, custodie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional o incluso también fuera de él recursos, derechos o bienes, ya lo vimos también en la etapa de colocación, ¿no? Que son, no solamente es dinero, sino también son derechos o bienes de cualquier naturaleza, siempre y cuando se tenga el conocimiento o a sabiendas de que representan el producto de una actividad ilegal, ¿sí? Entonces, quien hace esto, pero también quien oculte, encubra, pretenda ocultar o encubrir esta naturaleza, destino o propiedad de estos recursos, derechos o bienes, también comete el delito, ¿sale? Entonces, no solamente es hacerlo, sino también quedarse callado cuando tienes el conocimiento de. Entonces, mucho cuidado aquí en este tipo de verbo, ¿no? En este tipo de situaciones en específico. Ahora, como todo delito tiene una sanción, ¿sí? Y esta sanción va es una sanción económica, pero también es con pena privativa de la libertad. En cuanto a la pena privativa de la libertad, va de 5 a 15 años de prisión y la sanción económica va de 1,000 a 5,000 días de multa. Entonces, cuando estamos hablando de esta sanción, nos estamos refiriendo exactamente a este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, vemos el financiamiento al terrorismo. ¿Qué es el financiamiento al terrorismo? Consiste en aportar, ¿no? Recaudar, financiar a todas esas organizaciones o a esas personas que tienen objetivos terroristas, ¿no? Que van a realizar con ese dinero recaudado, van a realizar actividades de terrorismo, ¿no? Y que es terrorismo provocar alarma, temor, terror en la población o en un grupo de ella, o atentar contra la seguridad de toda la nación, o incluso intimidar o presionar a la autoridad para que tome una decisión o para que tome una determinación. Eso es terrorismo, ¿no? Entonces, precisamente el financiamiento consiste en recaudar y utilizar esos recursos para objetivos terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cuidar nosotros como entidad financiera? El destino que vayan a tener esos recursos y precisamente que esos recursos no vayan destinados a este tipo de actividades terroristas, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a vigilar un poquito y
es lo que vamos a estar cuestionando a nuestros clientes, porque tampoco podemos estar tras de ellos y de la mano de ellos para ver que el recurso nos esté eh, destinando a estas finalidades, pero sí podemos detectar situaciones y podemos reportarlas ante la autoridad, ¿sale? Situaciones de sospecha. Muy bien. También con el lavado de dinero podemos hablar de etapas en el financiamiento al terrorismo, lo que es la recaudación, la disposición y la utilización. ¿En qué consiste la recaudación? Bueno, aquí yo busco las fuentes, o como organización terrorista o como terrorista, busco las fuentes de financiamiento, ¿no? Ya sean lícitas o ilícitas. Es decir, me puedo acercar a personas que realizan actividades legales, que tienen un negocio, que tienen una actividad económica legal, o también me puedo acercar a organizaciones delictivas a obtener ese tipo de recursos, ¿sale? Entonces, aquí no tanto nos va a importar el origen, pero sí nos va a importar hacia dónde va ese dinero. Entonces, una vez que se recauda, ese dinero se pone a disposición de la persona que lo va a utilizar o de la organización que lo va a utilizar. Entonces, esa es la etapa de disposición, ¿sí? Para, por último, en la etapa de utilización, ya ese dinero recaudado y ya ese dinero dispuesto ante la organización terrorista o ante el terrorista, pues ahora sí va a cumplir o va a ayudar a cumplir la finalidad que tiene este terrorista. Es decir, se va a desarrollar la actividad terrorista con ese dinero recaudado y dispuesto, ¿sale? Entonces, esa es la etapa de utilización. Muy bien. Ahora, este delito de financiamiento al terrorismo también es un delito federal, también lo encontramos en el Código Penal Federal, se denomina exactamente igual financiamiento al terrorismo y lo encontramos en el artículo 139.4. ¿Qué dice este artículo? Comete el delito quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que estos fondos, bueno, pues se utilicen o a sabiendas de que van a ser utilizados para cometer actos terroristas, ¿vale? ¿Cuál es la sanción? Igual, pena privativa de la libertad y multa, ¿no? O sanción económica, igual que en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero los números cambian. Aquí va de 15 a 40 años y de 400 a 1.200 días de multa. Allá eran 5 a 15 y 1.000 a 5.000 y aquí son 15 a 40 y 400 a 1.200. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya que conocemos qué es el lavado de dinero, ya que conocemos qué es el financiamiento al terrorismo, ahora vamos a adentrarnos a las obligaciones mínimas que nosotros tenemos como entidad financiera, ¿no? Que estamos sujetos a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que estamos sujetos a las disposiciones de carácter general en materia de PLD y FT derivadas del artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿No? A ver, coméntamelas, platícamelas. Primero es la política de identificación del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como entidad financiera tengo que saber con quién estoy contratando, a quién le estoy abriendo una cuenta, a quién le voy a otorgar un crédito, a quién le voy a prestar un servicio financiero o con quién voy a contratar un producto, le voy a vender un producto financiero, ¿sí? Entonces, eso es la política de identificación del cliente. Entonces, tengo que saber con quiénes son mis clientes. Tengo que recabar determinados datos de ellos, pero también documentos. ¿Cuáles? Los que señalan las mismas disposiciones. ¿Y cuáles señalan las disposiciones? Pues las que están también en el manual de cumplimiento. Entonces, a eso se le conoce como integración de un expediente. Es el primer paso de la política de identificación del cliente, ¿no? Integrar un expediente con esos datos y esos documentos a los que estoy obligado a recabar dependiendo del tipo de persona de que se trata. Puede ser una persona física, puede ser una persona moral, puede ser un fideicomiso. Física puede ser nacional o extranjera, moral igual, o puede ser un fideicomiso, ¿no? Dependiendo de las operaciones que yo realice, de los productos, de mi modelo de negocio, ¿sale? Muy bien, ya después que tengo ese expediente, tengo la obligación de conservarlo durante toda la relación comercial que yo tenga con ese cliente y una vez que se termina hasta por 10 años más. Es decir, si yo, por ejemplo, le vendo un producto de crédito y ese crédito va a durar 2 años y después de estos 2 años ya no me contrato otro crédito, entonces a partir de esos 2 años yo tengo 10 años para conservarlo adicionalmente, ¿no? Entonces aquí yo tengo obligado de tener el expediente hasta por 12 años, ¿sale? Y por último, actualizar el expediente. ¿Qué quiere decir eso? En determinados supuestos estoy obligado a actualizar los datos y los documentos de mi cliente. ¿Y cuáles son los supuestos? Bueno, los que señalan las disposiciones. ¿Y qué dicen las disposiciones? Bueno, que cada año, pero para personas que hayan sido clasificadas con un grado de riesgo alto, que representen un grado de riesgo alto para la entidad, ¿no? O para personas morales cuando su grado de riesgo sea distinto al bajo, es decir, medio y alto. Esos son los supuestos en los que yo tengo que estar actualizando por lo menos una vez al año el expediente de mis clientes. Muy bien. Ahora, también tengo que identificar a mis usuarios, ¿no? No solamente a mis clientes. Mis clientes son aquellos con los que establezco una relación comercial y hay un contrato de por medio para
la utilización de mis productos financieros. Ok, y los usuarios, aquellos que no necesariamente hay un contrato de por medio, pero sí utilizan mis servicios o utilizan mis ventanillas de atención para hacer transacciones, para hacer operaciones. Entonces, esos son mis usuarios. ¿Cuándo los tengo que identificar? Dependiendo del monto de la transacción que vaya a hacer, ¿no? Por ejemplo, si se trata de el equivalente a moneda nacional a los $500 o antes de los $3,000, ya estoy obligado a recabar ciertos datos de esos usuarios. Y esos datos los tengo que incorporar a mi sistema automatizado. No tengo que crear un expediente físico, pero sí tengo que crear o tengo que guardar o tengo que conservar determinados datos de ese usuario en mi sistema. Muy bien. ¿Qué pasa si la operación supera estos $3,000, al equivalente a moneda nacional, los $3,000 de los Estados Unidos de América, pero es inferior a los 5,000? Bueno, aparte de los datos que ya me piden en el umbral anterior o en los umbrales anteriores, tengo que recabar una copia de mi identificación oficial y esa sí la tengo que conservar. Entonces, ya tengo que integrar un expediente tanto digital como físico de este usuario. Muy bien, y por último, el tercer umbral, ¿qué pasa si la operación supera los $5,000? ¿Es igual o supera los $5,000 de los Estados Unidos de América, pero que no me rebase los 10,000? Entonces, aparte de, de que le tengo que solicitar y le tengo que pedir documentación a mi cliente, tengo que crear un expediente completo, dependiendo del tipo de persona de que se trate, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona física nacional, usuario, que llega a hacer una operación, que el equivalente en moneda nacional sea perdón, que sea de $6,000 o el equivalente a los $6,000 de los Estados Unidos en moneda nacional, entonces ya estoy obligado a integrar el expediente completo. ¿Y cómo lo voy a integrar? Bueno, voy a recurrir a las políticas de identificación de mi cliente. Si me dice que las personas físicas de nacional mexicana tienen que ser identificadas con todos estos documentos y aparte le tienes que pedir todos estos datos, entonces de esta misma manera también tengo que identificar a este usuario que supera este umbral de operación. ¿Sale? Muy bien. Ahora, entramos a la siguiente obligación, que es trabajar bajo un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Por mandato de Gafi, nosotros como entidades financieras tenemos que trabajar bajo este enfoque. ¿Para qué? Para identificar, entender, evaluar y mitigar los riesgos a los que estamos expuestos. Poder asignar los recursos de manera eficaz, ¿no? Y sobre todo aquellos riesgos que sean más, ¿cómo les podría decir? O aquellos elementos que nos representen un mayor riesgo a nosotros, ¿no? Aquellos riesgos más elevados que hayamos nosotros identificado dentro de la entidad financiera. Y de esta manera, pues, estar conscientes y además estar tranquilos de que, bueno, le estamos apostando a los controles que se le deben, a los que se les debe de apostar, ¿no? Que realmente estamos invirtiendo nuestros recursos en esos controles que sí hacen falta dentro de la entidad. Por ejemplo, si una entidad tiene un super manual de cumplimiento y está muy bien, pero esta entidad no lo conoce o no le entienden los mismos ejecutivos de la misma entidad, ¿a qué le voy a apostar? O sea, la capacitación, que no le voy a apostar a tener un manual, porque mi manual sirve, mi manual está bien, funciona correctamente y está hecho a la medida de la entidad financiera. Pero si no lo conocen mis ejecutivos, por ejemplo, o mi personal, pues le tengo que apostar a alguien que venga y me capacite ese personal de acuerdo a estas políticas o criterios que yo ya tengo. Entonces, ese es precisamente el asignar los recursos de manera efectiva. Entonces, para esto nos dicen, bueno, al trabajar bajo un enfoque basado en riesgos, tienes que primero diseñar un documento que te va a permitir precisamente identificar los riesgos que tienes, establecer un buen método de medición y establecer controles, ¿no? Una vez que tengas diseñado todo esto, el cómo lo vas a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, ahora sí lo voy a poner en marcha, lo voy a implementar en la segunda fase del EBR y voy a conocer realmente dónde están mis mayores riesgos, cómo están trabajando, qué controles estoy utilizando, cómo están trabajando mis controles, si realmente están siendo efectivos o no, etcétera, ¿no? Todo esto lo voy a ver en la implementación. Y por último, voy a valorar, ¿no? Todo lo que se hizo, si realmente conocí los riesgos a los que estoy mayormente expuesto, si el método de medición que estoy utilizando es el adecuado, si realmente los controles están incidiendo en el riesgo inherente de la entidad, etcétera, si estoy incluyendo los 4 elementos de riesgo, si todos los indicadores por elemento, si eso me está permitiendo llegar al riesgo indicador, al riesgo elemento, al riesgo entidad, todo esto se va a valorar, ¿no? Y si hay algo que mejorar o hay algo que cambiar, se va a volver a realizar en la etapa de diseño, que ahora ya le vamos a conocer como rediseño. Entonces, por eso, este es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que por lo menos se hace una vez al año
y no es un ejercicio que se tiene que agotar con una sola actividad o no es suficiente que se realice una sola vez. Muy bien, dentro de la etapa de diseño hay tres fases o tres procedimientos, ¿sí? Lo que es la identificación de estos riesgos, la medición o establecer este proceso de medición y establecer los mitigantes, ¿vale? Entonces, esto es trabajar bajo un EBR y esta es la segunda obligación. Después viene la tercera obligación. Ok, ya tengo un expediente armado de mi cliente, ya sé cómo se llama, dónde vive, ya tengo sus datos de contacto, todo, ¿no? Ya sé qué producto me va a contratar. Ok, ahora necesito ver cómo se va a comportar este cliente desde el punto de vista transaccional, es decir, cuántas operaciones me va a hacer. Todo nos basamos en un mes calendario, ¿no? ¿Cuántas operaciones me va a hacer? ¿En qué montos? ¿Realmente tiene la capacidad para hacer estas operaciones de acuerdo a sus ingresos y a sus egresos? ¿De dónde vienen sus recursos? ¿Hacia dónde van a ir destinados? ¿No? Nos regresamos a estos delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Qué grado de riesgo me representa a mí como entidad? De acuerdo a, a sus características propias, ¿no? En base a que a una matriz de riesgos que yo tenga diseñada. ¿Por qué? Porque ya implementé mi enfoque basado en riesgos. Y esa matriz ya la adecué a mi sistema automatizado. Entonces, todo esto me lo va a hacer de manera automática al ingresar yo todos los datos a mi sistema, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, para saber si por ejemplo, si me sale en grado de riesgo alto, si yo quiero trabajar o no, qué apetito tengo yo a riesgo como entidad financiera, quiero trabajar o no con ese cliente en grado de riesgo alto. Si deseo hacerlo, bueno, ¿qué medidas adicionales tengo que implementar? ¿Con qué finalidad? Pues protegerme yo como entidad financiera de que este cliente que me representa un grado de riesgo me pueda meter un gol, ¿no? A mi entidad financiera. Entonces, esto es precisamente meternos un poquito más, ¿no? Al conocimiento del cliente. Y por último, bueno, saber si con la persona que estoy trabajando es una persona políticamente expuesta, ¿no? Y por ende está o es susceptible o es vulnerable a delitos como lo que es la corrupción, ¿no? Y por ende, pues también me puede estar metiendo gol como entidad financiera si no llevo el debido cuidado y seguimiento con ese tipo de personas, ¿no? Con ese tipo de clientes, con estas condiciones, con estas características. Muy bien. La siguiente obligación que tenemos como entidad financiera es reportar operaciones, ¿no? Y reportarlas a nuestra unidad de inteligencia financiera a través de nuestro supervisor, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, ¿y qué operaciones vamos a reportar? Relevantes, inusuales e internas preocupantes, incluso estas inusuales con el carácter de 24 horas, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones relevantes? Relevantes, toda aquella operación que en una sola exhibición, que sea en efectivo, en monedas, cheques de viajero, y que sean iguales o superiores al equivalente en moneda nacional a los $7,500, ¿no? Cuando reúna estas características, automáticamente se va a configurar como una operación relevante. Bueno, ¿y cuándo las tengo que reportar? Tengo que juntarlas siempre en un trimestre y tengo que reportarlas durante los meses de enero, de abril, julio y octubre. ¿Y cuáles voy a reportar? Bueno, por la de el trimestre inmediato anterior a estos meses que les comenté. ¿Cuándo los voy a reportar? Dentro de los 10 primeros días hábiles de estos meses señalados. Son días hábiles. Muy bien. Después vienen las operaciones inusuales. ¿Cuáles son estas? Bueno, son todas aquellas conductas que tiene mi cliente que se están apartando de lo que yo conozco de él o de lo que puede hacer, ¿no? Puede ser de su perfil transaccional, puede ser del origen de sus recursos, de su destino, puede que yo me esté dando cuenta que me esté falseando documentación o información, aunque yo note algo ahí sospechoso, algo raro en su conducta, en sus operaciones, etcétera, ¿no? Todo esto me va a determinar a mí si hay algo que no es usual de este cliente y que por ende pues, se tenga que notificar a la autoridad para que se realice la investigación correspondiente, ¿no? Previa investigación nosotros que también hacemos acá abajo de manera interna para ver, bueno, si no existe una justificación, ¿no? Porque puede que exista una conducta o una operación que se aparte, pero si tiene una justificación, bueno, pues ya no se debería considerar como inusual. Y precisamente esa es la tarea que tiene el oficial de cumplimiento y el comité de comunicación y control, ¿no? Investigar, analizar todo este tipo de operaciones y dictaminarlas, ¿no? Es decir, establecer si sí realmente se deben de considerar como inusuales y por ende se tienen que reportar a la autoridad. Estas, al igual que las internas preocupantes, se analizan por un periodo máximo 60 días naturales después de que se conoció la situación y una vez que se dictaminan, ya sea por el oficial o por el Comité de Comunicación y Control, se tiene 3 días hábiles para reportarlo. Muy bien. Las operaciones internas preocupantes son todas aquellas actividades, conductas que estén o que sean de parte de, por ejemplo, un directivo, un funcionario, un empleado, un socio, incluso un consejero de la entidad financiera que contravenga también la aplicación, por ejemplo, de las disposiciones o que pudiera facilitar o cooperar o auxiliar a la comisión
estos delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, todas estas situaciones, bueno, las conocemos dentro o al interior de la entidad financiera. También las tenemos que analizar, tienen que ser del conocimiento del oficial de cumplimiento y se tienen que dictaminar igual que las operaciones inusuales. Y se tiene ese mismo periodo de 60 días naturales para analizarlo y para investigarlo y llegar a una dictaminación. Y una vez que se dictamina como tal, se tienen 3 días para reportar. Muy bien. Ok, estructuras internas, súper importante. ¿Y por qué miembro del consejo lo tengo que conocer? Bueno, porque tengo que vigilar que realmente yo tenga dentro de mi entidad financiera estas estructuras internas. ¿Cuáles son? Primero es un órgano colegiado, que es el Comité de Comunicación y Control, que tiene como objetivo dictar y vigilar el cumplimiento de las medidas y procedimientos de la entidad para prevenir precisamente estos delitos que estamos señalando. Muy bien. En este órgano colegiado debe estar por lo menos un miembro del Consejo de Administración, el director general, el oficial de cumplimiento y el auditor interno, aunque este funge con voz pero sin voto, o si no, la persona equivalente, ¿no? Que desarrolla estas actividades de auditoría interna. Después viene mi oficial de cumplimiento, ¿no? Que es esa persona con los conocimientos necesarios, con la jerarquía necesaria también, con la capacidad de escucha, de interpretación, análisis, con un criterio bien definido. ¿Para qué? Me sirvan de enlace entre la misma autoridad y mi entidad financiera, de consulta, de aplicación, de diseño, etcétera, ¿no? De implementación. El oficial de cumplimiento es una pieza clave en una entidad financiera para prevenir estos delitos, ¿sí? Y debe ser una persona con la suficiente capacidad y conocimiento en la materia. Por eso, ya ahorita se le está apostando a la certificación de los oficiales de cumplimiento, ¿no? Muy bien. Ok, después tenemos lo que son las demás obligaciones que establecen las disposiciones, como cuáles, bueno, pues impartir cursos, ¿sí? Por lo menos una vez al año, de acuerdo a lo que señalen las mismas disposiciones, de acuerdo a lo que señala el manual, de acuerdo a lo que establezcas en tu propio programa de capacitación. Y en ese programa debes de incluir incluso cursos diseñados para todos los elementos de la entidad, desde la alta dirección hasta el cajero. eh, Debes de evaluar, emitir constancias, documentar todo, ¿no? Y tener evidencia de que realmente estás capacitando a tu personal, ¿no? Después, tenemos la obligación también de estar difundiendo pues, las disposiciones de carácter general, modificaciones que existan, reformas, nuevas tendencias, amenazas, noticias relevantes en la materia. Todo esto lo hacemos al interior de la entidad financiera de manera mensual y debe de haber evidencia también de esta difusión mensual. Se puede hacer a través de boletines, a través de videos, etcétera, ¿no? Todo esto hacerlo pues por los medios electrónicos, por ejemplo, por correo electrónico. Muy bien. También tenemos la obligación de tener un sistema automatizado que nos facilite todas estas tareas, que nos haga las actividades menos pesadas a nosotros como oficiales de cumplimiento, ¿no? Y a las demás personas que trabajan de manera activa en este régimen de prevención. ¿Qué funciones debe de tener mi sistema para que se considere que es efectivo para una entidad financiera? Bueno, pues conservar y actualizar los datos de mis clientes, de mis usuarios, generar los reportes de los que ya hablamos, porque eso se tienen que generar del sistema y estos archivos generados se tienen que subir a las plataformas oficiales de reporte, clasificar los tipos de operaciones o productos que tenga mi cliente, es decir, identificar cuántos productos tiene, qué tipo de operaciones realiza, servicios, etcétera, ¿no? También detectar y monitorear las operaciones que realice solamente mi cliente en sus diferentes productos, ejecutar un sistema de alerta, sobre todo para personas que se encuentran en la lista de personas bloqueadas o clientes que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, PEPs, que vengan de estos países que aplican regímenes fiscales preferentes, de países no cooperantes incluso, etcétera, ¿no? Entre otras funciones que debe de guardar mi sistema automatizado. Muy bien, y la obligación que tenemos de reserva y confidencialidad y que queda estrictamente prohibido para nosotros, de alguna manera, bueno, informar sobre los reportes de operaciones que estamos haciendo, sobre la información que obran nuestros expedientes de identificación de nuestros clientes, sobre todo aquella información que sea confidencial para la entidad, ¿no? Y que no se tenga que estar divulgando a terceras personas o incluso que no se les tenga que estar notificando a los clientes situaciones de cumplimiento también, por ejemplo, ¿no? O requerimientos de información, de documentación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, debemos de guardar absoluta reserva de este tipo de información y bueno, el hecho de que nosotros como entidad financiera estemos reportando a la autoridad no implica que estemos violando algún acuerdo de confidencialidad con nuestros clientes de su información, ¿no? Porque estamos tendientes a cumplir con un mandato
que tenemos con la autoridad y de alguna manera esta información también se maneja de manera confidencial, ¿no? Entonces, esta es la obligación de reserva y confidencialidad. Después también tenemos la obligación de selección de personal. Tenemos que establecer ciertos criterios y procedimientos para elegir al personal que va a formar parte de nuestras entidades financieras, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles pueden ser estos procedimientos? Bueno, pues que me compruebes que tienes la suficiente capacidad, honorabilidad, eh, destreza para desempeñar la función que te voy a recomendar. Necesito que me manifiestas bajo protesta de decir verdad si has sido sentenciado por delitos patrimoniales, por ejemplo, o para ejercer el comercio, si has trabajado en alguna otra institución financiera, cuál fue el motivo de separación o determinación de la relación laboral con esa otra entidad financiera, etcétera, ¿no? Entonces, aquellos mecanismos que yo considere que sean suficientes para saber que la persona que va a trabajar conmigo pues, realmente tenga estas características, ¿no? También tenemos que implementar mecanismos de denuncia anónima interna dentro de nuestros sistemas automatizados. ¿Para qué? Para que el personal se anime a reportar ciertas situaciones al oficial de cumplimiento o que pueda poner en riesgo a la entidad financiera, se analicen y pues se hagan de conocimiento de la misma autoridad. También conservar, pues, por 10 años toda la documentación de mis clientes, la documentación de los reportes de operaciones, de los requerimientos de información, y aparte, pues otra información, ¿no? Como la auditoría, como es la capacitación, aunque ya lo que es EBR, aunque ya nos disminuyen el plazo a 5 años, pero bueno, pues también entra de estos mecanismos de conservación de la información. Muy bien, estamos auditando cada año. Ahorita estamos terminando el periodo de auditoría que estuvo un poquito pesado. Este informe lo debemos entregar dentro de los 60 días naturales al cierre del periodo que nos están auditando. El periodo auditado fue todo 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y bueno, pues tenemos a más tardar el 1 de marzo de este año para enviar el informe a la autoridad. Y pues bueno, ¿para qué va a servir esta auditoría? Para detectar áreas de mejora en la entidad para que se establezcan planes de corrección y, bueno, pues estos planes vayan tendientes a que la entidad mejore en varios aspectos de cumplimiento, ¿no? Y que realmente este cumplimiento sea efectivo, que los controles que esté implementando la entidad, bueno, sean adecuados para prevenir estos delitos. También tenemos que enviar la información de la persona o grupo de personas que ejerzan el control de la entidad dentro de los 20 días hábiles siguientes a que, bueno, pues ya se nos otorgó la autorización para trabajar como entidad financiera, ¿no? O dentro de los 10 días hábiles siguientes a que haya alguna modificación y que estas modificaciones se hagan del conocimiento de el administrador o del presidente del consejo de administrador y pues bueno, se está en condiciones de notificarlo a la entidad financiera, ¿no? A través de los medios, en el formato que la misma autoridad establezca, ¿no? Muy bien. Lista de personas bloqueadas, esta también es otra obligación que tenemos. Estas listas nos las emite precisamente la autoridad de todas aquellas personas que se encuentran de alguna manera bloqueadas en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque están siendo investigadas por algún delito, porque están siendo sentenciadas por algún delito, etcétera, ¿no? Porque o se presume, se están vinculando con actividades ilícitas, ¿no? Entonces, ahí sí nos dice la autoridad, estas son las personas que están bloqueadas, no tienes que operar con ellas y en caso de que pretenda esa persona operar contigo, ya sea contratar un producto o servicio o realizar alguna operación, bueno, tienes que poner un alto y me tienes que notificar a mí como autoridad para poder, pues, implementar las medidas necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero suspender, después tengo que enviar un reporte de 24 horas, sí, que son los supuestos en los cuales se puede enviar un reporte de 24 horas. Es uno, cuando la persona se encuentra dentro de la lista de personas bloqueadas o nuestro posible cliente o nuestro cliente, si es que esta persona fue incluida en esta lista ya después de que se hizo nuestro cliente. Y cuando tengo alguna sospecha fundada o algún indicio de que los recursos que va a manejar determinado cliente estén relacionados con estos delitos, ¿no? Entonces, esos son los dos supuestos en los que yo puedo emitir un reporte de operación inusual de 24 horas. Entonces, una vez que ya conozco esta situación, bueno, le tengo que notificar a mi cliente, ¿sabes qué? Estás dentro de la lista de personas bloqueadas, no puedo operar contigo, pero tienes que hacer valer o puedes hacer valer tus derechos ante el titular de la unidad de inteligencia financiera. ¿Sí? No le voy a decir yo que lo voy a reportar en este periodo de 24 horas, pero sí le debo que decir, estás dentro de la lista para que vayas y hagas valer tus derechos. Muy bien. Por último,
¿Qué papel tengo yo, consejero, dentro de este régimen preventivo? Porque estoy yo aquí en este curso también, pues es importante saber, ¿no? Si yo tomo estos cursos y tengo que tener el conocimiento de estos temas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya una vez que los conozco, ya una vez que los sé, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué hace nuestro comité de comunicación y control, ¿no? De acuerdo a las disposiciones y de acuerdo al manual de cumplimiento también. Establece comités internos, el comité de auditoría, el comité de crédito, el mismo de comunicación y control, etcétera, ¿no? Pueden nombrar a sus miembros, las áreas que van a formar parte de, aprobar o ratificar cualquier modificación que surja en los integrantes de estos comités, etcétera, ¿no? Sobre todo, participa muy activamente en el comité de comunicación y control, enterarse de todas las situaciones, ¿no? Que se van presentando en el comité en cada sesión ordinaria que tengan. También aprobar el manual de cumplimiento, si eso no lo aprueba ni el comité de comunicación y control, ni el oficial, ni el director, eso ya se escala al consejo, ¿no? Para que sea el mismo consejo quien lo apruebe. Aprobar los resultados, primero conocer, ¿no? Tiene el derecho y la obligación de conocer los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos y después aprobar esos resultados. Es decir, estoy de acuerdo con los riesgos que identificaste entidad financiera, estoy de acuerdo con los controles, estoy de acuerdo con el método de medición que estás utilizando, estoy de acuerdo con el riesgo inherente y con el riesgo residual que se obtuvo y este va a ser mi riesgo de tolerancia, ¿no? Entonces, trabájale más en los controles y ajustalos un poquito más para que se disminuya ese riesgo. Eso es precisamente lo que se le da a conocer al consejo y esto es precisamente lo que debe de conocer el consejo. También establecer el nivel de tolerancia que tendrá la entidad, es decir, el apetito al riesgo que yo tengo y cómo voy a estar ajustando mis controles para que ese nivel de riesgo se mantenga, que es el nivel que yo voy a tolerar como entidad financiera. También conocer los puntos más importantes que se tratan en este órgano colegiado, bueno, pues ya lo habíamos comentado, y dirigir la política de cumplimiento en la entidad, dotando esta de todos los recursos, ya sean recursos humanos, económicos, eh, de todo, ¿sí? Todo lo que se requiere en la entidad, precisamente para cumplir con este mandato que tenemos, ¿no? Para cumplir con este régimen preventivo y, bueno, con todas las tareas que implica el área de cumplimiento. Muy bien. Espero que haya sido de muchísima utilidad, perdón, utilidad el contenido de este curso del día de hoy. No me queda más que agradecerles nuevamente el estar conmigo de esta manera y pues estarme escuchando en estos minutos. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, no duden en hacerlo. También eso me puede ayudar a mí para retroalimentar este tipo de cursos. Y pues bueno, también para despejar, ¿no? Dudas que puedan ustedes tener eh, eh, por el desarrollo de esta capacitación. Muy bien, nos estamos viendo en la siguiente capacitación y última para ustedes como miembros del consejo. Les reitero nuevamente mi disposición para cualquier comentario y les agradezco nuevamente por su atención. Que tengan todos una excelente tarde. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.